Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Diálogo con Justicia Innovativa. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando como cada martes y jueves en punto de las 9 de la mañana, y el día de hoy nos engalana con su presencia el licenciado José Antonio Pérez Juárez. Él es el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, y pues muchísimas gracias, licenciado, por estar esta mañana aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos llevar la voz de una tarea compleja y delicada en el eslabón de la justicia como es la reinserción, un tema que muchas veces se sataniza, se mitifica, precisamente porque la sociedad desconoce. Entonces, para mí es una gran oportunidad este diálogo. No, hombre, y al contrario, yo creo que para todas las personas que nos están observando, no nada más abogados, sino es un público en general, y nos da mucho orgullo además decirle que no nada más nos ven aquí en Jalisco, nos ven de toda la República Mexicana, y hemos descubierto en todas estas estadísticas que el propio sistema de redes sociales nos permite hacer, que nos ven hasta Australia, en España, en Argentina. O sea, ahora sí que en donde menos esperamos tenemos ya personas que no se pierden el programa. Excelente. Así que muchas gracias por sintonizarnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook Live. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Quién es José Antonio Pérez Juárez? ¿Cómo se define? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? Bueno, ¿cuál es su origen? Soy abogado de profesión, egresado de la Universidad de Guadalajara. A través de mi carrera profesional me he especializado particularmente en Derecho Penal, el sistema tradicional y el ya no tan nuevo sistema, el acusatorio adversarial. Tengo estudios en sistemas penitenciarios del sistema sajón en los Estados Unidos. He sido litigante casi toda mi trayectoria y tengo ya más de 4 años que asumí la responsabilidad del sistema penitenciario del Estado de Jalisco a invitación del gobernador del Estado, y durante estos poquito más de 4 años hemos logrado transformar y alcanzar metas que antes ni siquiera se atrevían a soñar. Nosotros, previo a asumir esta responsabilidad, tuvimos la posibilidad de hacer un diagnóstico de la situación del sistema penitenciario del Estado de Jalisco. Era deplorable, era preocupante por la corrupción existente, por el abandono institucional y también, ¿por qué no decirlo?, por la apatía de la sociedad a entender que todo lo que incide, para bien o para mal, dentro de un entorno social, es corresponsabilidad de todos nosotros. Y pareciera que los reclusorios es algo como denigrante, como algo sucio, como algo que no importaba. Lamentablemente, este desconocimiento hizo que por décadas los reclusorios de todo el país, no nomás de Jalisco, fueran verdaderamente escuelas del crimen, lugares donde se planifican los delitos, donde se reparte el botín, inclusive lugares donde quien no tenía la proclividad a una conducta delictiva la tomaba por miedo, por inducción, o al lugar que fueres, haz lo que vieres. Claro, eso es un ejemplo claro, así aprendemos los humanos, pero también sobre todo como una forma de venganza, porque muchas veces, y esto todavía en la actualidad sucede, la
actividad humana no puede considerarse jamás perfecta, sigue habiendo deficiencias, por ejemplo, en el sistema judicial, que afortunadamente a la par de esta administración, el sistema judicial de Jalisco asumió el reto de abatir rezagos, por ejemplo, de mejorar la capacitación y de tomar un rol protagónico en el eslabón de la justicia. Hoy es muy común que, por ejemplo, yo tenga reuniones con el presidente del Supremo Tribunal, Sí. con los consejeros de la Judicatura, inclusive reuniones y conversatorios con jueces, porque finalmente el trabajo de un sistema de reinserción Es un círculo en el va que tienen que ligado estar directamente. todos. Nosotros trabajamos Claro. para los jueces, Claro. nosotros ejecutamos sus resoluciones, nosotros supervisamos resoluciones de ellos mismos, evaluamos resoluciones de ellos mismos, y es muy complejo el sistema penitenciario porque en el caso de nosotros no solo es el tema de la reinserción social, nosotros también tenemos la responsabilidad de la policía procesal. Nosotros somos responsables de la seguridad y de las necesidades que puede tener un juez y quienes asisten a una audiencia en los 12 distritos judiciales del estado. Asimismo, nosotros tenemos un área que se llama Unidad Estatal de Medidas Cautelares, donde supervisamos y vigilamos que las personas beneficiadas o sancionadas por los jueces cumplan con las determinaciones de estos. Entonces, para nosotros es hasta un motivo de orgullo el saber que trabajamos para las juezas y los jueces jaliscienses y reconocemos que hay muchos avances. Yo como litigante lo constato y lo avalo. La justicia tuvo rezagos ancestrales, tuvo intentos que quedaron en eso, pero creo que la actual administración, particularmente quien lleva la responsabilidad ahorita en forma de presidente del Supremo Tribunal, del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, realmente ha sabido estar a la altura, y esto me desvío un poquito del tema, pero lo hago con conocimiento de causa. Daniel Espinosa Licón es una persona que se forjó dentro de todos los ramos del Poder Judicial, toda la estructura. Yo en el ámbito penal. coincidí con Daniel en el inicio de los estudios de lo que en aquel entonces, le hablo de después del 2000, Sí. en 2004 yo ya era expositor en la Universidad de Guadalajara del nuevo sistema, del sistema que se avecinaba. Iniciadores, claro, claro. Y Daniel inclusive tuvo capacitación en el extranjero, Sí. pero sufragando en sus gastos, no Así crea es. que había apoyos. Sí, sí, sí. Y por eso lo reconozco, sí somos amigos, pero lo conozco también como juzgador, sé de su entusiasmo. Es un medio difícil. Su entrega para estos temas, claro. Sí, tan sobre sensibles. todo que el ser un órgano colegiado Así es. hace difícil cualquier tarea y hay que saberla hacer. Totalmente, Y yo totalmente. reconozco que vive buenos tiempos el Poder Judicial en el Estado. Muchas gracias, sí. Bueno, fíjese que ahorita tras bambalinas estábamos platicando este sistema que usted está dirigiendo de prevención y reinserción social, y la verdad es que me extrañó por todos los centros que usted abarca. ¿Nos puede platicar cómo está dividido este sistema penitenciario? Son Sí. 12 centros, me dijo, 12 centros para adultos, para adultos. uno femenil, tenemos 4 mixtos, tenemos 2 centros que no son reclusorios, son para menores infractores. Aparte, o sea, son Aparte 14. lo que se Ajá. conoce como CAIGE o granja, coloquialmente, Sí. y lo que es el COSIDEC, que es también conocido como tutelar. Ujú. Esos 2 centros de menores infractores o en conflicto con la ley tienen más actividad extramuros que intramuros. Ahorita internados tenemos únicamente 31 menores, pero supervisamos 1,200 porque con las reformas a la ley se dejó como un caso extremo la reclusión Ya, sí, sí, el sí, confinamiento de los menores. Entonces esos 2 centros de menores están en una comisaría de menores que depende de mí, y aparte tenemos los 12 centros de adultos, pero también a partir de esta administración, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social se le asignó la responsabilidad de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares,
Nosotros, que cuando... consiste en, digo, le platico cosas como muy, muy simples a lo mejor. No, pero qué bueno para que el auditorio las porque entienda. el auditorio no solamente son abogados, nos ve todo tipo de personas, entonces, bueno, que conozcan cómo está dividido este sistema penitenciario. Siempre estamos pensando en ese lado oscuro que representa el sistema penitenciario, ¿no? Y que sepan qué bondades tienen. Todo lo que usted ahorita nos ha platicado ha sido muy interesante. Y luego más adelante quiero abundar también en el tema educativo, porque le he seguido muy de cerca los pasos y sé que en temas de capacitación llevan punta de lanza y la verdad estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida, y de verdad mi admiración y respeto por toda esa gran labor que han hecho. Gracias. Mire, maestra, nosotros, nuestra estructura es algo similar a lo que a veces se ve en las películas o en los programas de televisión. Sí. Cuando se inicia un proceso judicial a partir de que se hace una denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público, entre muchas tareas, tiene la obligación de evaluar si la persona que es denunciada, señalada o inclusive detenida, puede ser susceptible de no imponerle prisión preventiva. Es decir, que en libertad, con ciertas restricciones, sobre todo de movilidad, pueda llevar su proceso en libertad. Y estas áreas que son nuevas, no solo en el Estado, en todo el país, nos las asignaron a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, y nosotros somos quienes visitamos a las personas, las entrevistamos, y ya una vez que el juzgador, a petición del Ministerio Público y a instancia ya sea del ofendido o de la defensa inclusive, determina si la persona va a prisión o si es enjuiciada, pero estando en libertad, y qué le permite y qué no le permite. En muchos casos, por ejemplo, cuando hay una víctima, un juez resuelve que le prohíbe acercarse a la víctima, claro, que le prohíbe salir del Estado, que le prohíbe ingerir bebidas alcohólicas o enervantes, y ese tipo de restricciones, si se violan, obligan a que el juez ya determine que se va a un centro de reclusión, a prisión preventiva. Entonces esa es una de las tantas tareas que realizamos en este nuevo sistema penitenciario de Jalisco. Pero aquí lo más complejo es que recibimos un sistema penitenciario en total abandono, sí, con mucha corrupción, sin expectativas, sin políticas públicas que marcaran una ruta y que se impusieran la obligación de dar resultados. ¿Qué ha sucedido durante estos poquito más de 4 años de trabajo del actual equipo? Una de las tareas principales de un sistema carcelario o penitenciario es evitar que las personas salgan y vuelvan a cometer delitos. Esa es nuestra tarea primaria, abatir la reincidencia criminal. Claro, que la gente salga de alguna forma con una visión distinta, más respetuosa de las leyes, más respetuosa de su entorno familiar y social, laboral. Y este trabajo de reinserción, nuestra Constitución política en México nos dice cuáles son las herramientas que debemos de utilizar para lograr que las personas que delinquieron salgan nuevamente a la sociedad, al seno laboral o familiar, con una posibilidad mínima de reincidir, que salgan como verdaderas ciudadanas y ciudadanos, que observen la ley, que respeten a los demás, y esto se logra con estas herramientas que nos da la Constitución, que son precisamente la educación, el deporte, el trabajo, la capacitación para el trabajo y la salud. Efectivamente, una de las cosas que ha merecido que el sistema penitenciario de Jalisco sea reconocido y prestigiado no solo en el país, sino internacionalmente, es que hemos transformado y cambiado el modelo de reinserción. Nosotros renunciamos al aspecto, a la fuerza coercitiva del Estado.
nosotros a partir de nuestro diagnóstico concluimos con un grupo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, trabajadoras sociales, criminólogas, psicólogos, expertos en seguridad, que todo lo que antecedió en Jalisco en lo particular y en todo México, en los sistemas carcelarios solo generó hacinamiento, corrupción, ríos de sangre, claro, la puerta giratoria que todos llamábamos, de que salían, más tardaban en salir que volver. Nosotros tuvimos como punto de partida y objetivo eso. Y haciendo uso de las herramientas que nos dio la propia Constitución y que nos marca la ley especializada, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, implementamos un sistema educativo que antes, en teoría, se manejaba con el respaldo de instituciones de educación como la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Bachilleres, el Instituto de Educación para Adultos del Estado, el INEA, muchos apoyos, pero éramos dependientes totalmente de ellos. Nosotros, a partir de esta administración, hicimos lo necesario, las modificaciones, las estructuras, para que, sin desechar todos esos apoyos institucionales que tenemos a nivel alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, no excluir lo que ya se tenía, pero creamos la primera universidad penitenciaria en la historia de México. Nada más. Nosotros somos el único sistema penitenciario en el país que tiene un REBOE, un reconocimiento de validez oficial de estudios que nos pone a la par de una institución de educación superior, y conformamos nuestra plantilla docente con propios trabajadores de reinserción como abogados, médicos, criminólogos, ingenieros, pero también tenemos docentes invitados como jueces, como magistrados. El propio Daniel Espinosa Licón está obligado a impartir conferencias y algunos seminarios como vaya avanzando nuestro plan de estudios, que ahorita estamos apenas por concluir el primer cuatrimestre. O sea que están en pañales con este proyecto. No, pues muchas felicidades, enhorabuena, qué bueno que... Es un orgullo de Jalisco. Sí, claro, y yo creo que en muchísimos centros penitenciarios van a empezar a querer replicar este modelo, ¿no? Sí, efectivamente, somos referente para otros estados. Y nos da orgullo, no, aquí no hay competencias, finalmente somos una república, somos un país, y nos da gusto que sirvamos de ejemplo, de referente a otros estados, no solo en el tema educativo. ¿La licenciatura es en Derecho? En Derecho. La primera, Abogados. Pero también tengo Ingeniería Electromecánica presencial en Puerto Vallarta, con un convenio con el Instituto Mario Molina. Mire, qué bien. Entonces tengo apoyo de la Universidad de Guadalajara. Tenemos mujeres privadas de su libertad concluyendo maestrías. Es algo que de verdad... ¿Y esa cómo la llevan a cabo? Porque es virtualmente. Virtual. Muy bien. Tenemos un sistema interior logístico educativo que se llama Plaza Comunitaria, donde tenemos sistema de cómputo y los troncales, los ramales de internet, para que en los horarios de clases las internas y los internos se conecten a sus distintos centros educativos donde están recibiendo a distancia esa capacitación. Y este tipo... ¿Maestría en qué? Perdón, me llama la atención. Tenemos ya ahorita terminando una compañera del femenil, Rebeca, omito sus apellidos, terminando su maestría en criminología, y decidimos no solo apoyarla, sino darle trabajo, porque es otra de las obligaciones que tenemos, fomentar que los internos tengan recursos lícitos. Mismo puedan generar sus propios, se vuelve autosuficiente. Así de simple, maestra, era esto que antes la corrupción y la violencia y la vejación se hacía por omisión del Estado. No es cierto que los cárteles, no es cierto que las pandillas. El Estado corrupto desviaba los recursos, no alentaba tareas educativas. Nosotros tenemos programas permanentes de salud, inclusive psicológica, no nomás atención física. Nosotros tenemos un sistema de apoyo psicológico que se prolonga al exterior, porque cuando ya una persona cruza la puerta y obtiene su libertad, es cuando realmente enfrenta su prueba más grave. Claro. Una sociedad que estigmatiza el haber estado en una prisión, te etiquetan efectivamente, y nos dimos cuenta que nos necesitaban más cuando
obtenían su libertad que al interior. Es cierto, qué barbaridad. Y tenemos una área de reinserción Jalisco que se llama Comisaría de Liberados y Preliberados. Aquí en la Calzada hay Héroes, ahí tenemos las instalaciones donde una persona que ya no es nuestra responsabilidad legal, pero moralmente la asumimos, sigue teniendo asesoría médica, psicológica, educativa, bolsa de trabajo, capacitación para los oficios. Inclusive tenemos programas con empresas de mucho nombre transnacionales que nos han entregado con la participación del gobierno federal becas para más de 60 liberados y liberadas, donde les entregan una beca de 6,000 pesos mensuales por un año, los capacitan y el compromiso es que al terminar su año de capacitación con 6,000 pesos mensuales tienen su plaza en empresas como Coca-Cola, como Bimbo, como muchas que un proyecto socialmente responsable que le llaman. Totalmente, y creo que aquí es punto clave para abatir la reincidencia criminal. Claro. Como sociedad fuimos apáticos, pero el Estado fue omiso, por llamarlo de una forma leve. Sí. Creo que hubo demasiada corrupción de las instancias del Estado, que desviaron recursos, que no atendieron estos temas que la Constitución establece, y se olvidaron que la mayoría de las personas no son delincuentes patológicos. Yo no creo en la patología criminal, yo creo en los entornos, las circunstancias, las condiciones. La educación pública no es suficiente. La educación privada es cara. Y los valores que también se han venido perdiendo desde el tema familiar. Claro, ¿no? O sea, pero eso que viene desde ¿por qué desde sorprendernos, abajo, maestra? Si hubo personas que me merecen respeto, pero llamo yo tecnócratas ignorantes, que eliminaron de los planes de estudios temas fundamentales como civismo, como ética. Tan fácil como eso. Así es. Entonces la pérdida de valores dejó de tener ese contrapeso o ese neutralizador, que era la civilidad, que era el civismo, que era la ética, la conducta moral ante los demás y ante nosotros mismos, y como consecuencia pues fue más sencillo que otros factores, no nomás el abandono familiar, provocaran la pérdida de valores de la cual nos dolemos y de la cual somos víctimas, porque muchos delitos se cometen por ignorancia, por necesidad extrema, por pérdida de valores, y sería bueno que también como sociedad nos hagamos la reflexión en qué fallamos. Yo reconozco, el Estado fue omiso y quizás corrupto. Así es. Y alentó esta deformación de la reinserción. La parte que nos toca como personas individuales, ¿no? Por eso, para nosotros, quiero ser reiterativo, es una gran posibilidad estar aquí con ustedes. Gracias. Porque lo que no se sabe tampoco trasciende, y porque es importante que todos a los que podamos llegar sepan que no estamos premiando delincuentes, ni secuestradores, ni violadores. No. Para nosotros, como reinserción social, tenemos que quitarnos esa venda, ese dolor natural y coraje, porque yo siento coraje, yo también he sido víctima de robos. Claro. Pero yo como autoridad penitenciaria debo de ser objetiva y neutral. Y nosotros no estamos premiando, estamos recuperando seres humanos que muchos, inclusive, con el paso de los años, después de compurgar penas, se encontró que eran inocentes. Así es. Hemos visto ¿Y cómo casos no guardar terribles. rencor ahí también por parte de ellos, ¿no? Ese es otro factor importante. ¿Por qué era esto círculo vicioso de prisión? Salgo, vuelvo a cometer delito y vuelvo, porque las personas salían con sed de venganza porque eran vejadas adentro. Una persona no siente coraje y odio a la sociedad porque va a la cárcel, porque si cometió algo que la ley sanciona, él sabe. Hay una reacción, claro. Él sabe, maestra. Y lo que sucedía, que en su paso por prisión fueron vejados ellos y su familia en la visita. Fueron mal atendidos en salud, en alimentación, cero educación, cero trabajo. Entonces, ese era un motivo que nosotros, creo, hemos logrado erradicar casi al 100%. Y lo sostenemos porque no regresaron. Si después de casi 18,000 libertades solo regresaron 16, estamos a 9 centésimas de ser un sistema perfecto. Por eso queremos compartir con el auditorio y hacer un llamado a la sociedad que no juzguen sin conocimiento. No estamos queriendo darle premios. El llevar una obra de teatro
a un reclusorio no es para premiar a quien mató. Claro. Es para ir con un ser humano y removerle los sentimientos, los valores perdidos, que la cultura es una buena herramienta. Claro, por supuesto. Para que él vuelva a la normalidad de la no agresión, de la no violación de los derechos de los demás. Tenemos que ser muy objetivos y muy inteligentes en cómo recuperamos estos seres humanos, porque aunque nos duela, el delincuente más perverso tiene el derecho al menos de una segunda oportunidad para volver a humanizarse, para rectificar el camino. Y esto nos ha funcionado, maestra. Qué bien. No, y de alguna manera creo que toda esta gran labor que se ha venido viendo ha sido reconocida. Y anteriormente, bueno, cuando escuchábamos temas del reclusorio y demás, era pues puras situaciones negativas, ¿no? Y ahora yo creo que los propios medios nos han traído esta información, nos hemos dado cuenta de los certámenes que hacen, de todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, con darles ese lugar a las personas como seres humanos en una sociedad. Entonces, creo que es de una loable labor la que han hecho y de verdad los felicitamos. Pero, ¿qué le falta? ¿Qué falta a esta administración? Seguramente hay retos, ¿no? Sí, falta. ¿Y qué nos faltaría para casi ya vamos a terminar este programa? Está muy interesante. Me gustaría saber cuál sería su reto mayor para poder concluir esta administración, que no falta mucho, se va el tiempo volando, ¿no? Nos falta que el Estado, un sistema del que yo soy parte orgullosa y lealmente, por fin reconozca que la reinserción social es parte de la agenda de seguridad. Sí. No es el último eslabón de la cadena de la justicia, creo que puede ser inclusive el más importante, y que se entienda y que se plasme para efecto de que se direccionen recursos. Bien. Para efecto, como en el caso actual, somos la primera vez que un sistema penitenciario del estado de Jalisco hace uso de la ley. Esto porque la ley y la Constitución obligan a que muchas dependencias coadyuven con la reinserción, pero nunca convocaban, nunca les importaban. Hay un sistema colegiado que se llama Comité Intersecretarial de Reinserción, donde tenía la obligación de estar Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Consejo del Deporte, Secretaría del Trabajo, Desarrollo Integral de la Familia, instituciones públicas de educación media y superior, y por primera vez logramos conjuntarlas y hemos tenido los acuerdos, las evaluaciones y el seguimiento, y ahí tenemos el resultado de que Jalisco es líder nacional en eficacia de reinserción social, de que Jalisco, nosotros un ejemplo, cuando en marzo del 2020 se empezó a llegar el rumor de que venía la pandemia del COVID desde China, que muchos creían que era fantasía, nosotros nos dimos a la tarea de anticiparnos. Y el 5 de marzo, después de un trabajo multidisciplinario, desarrollamos el primer protocolo de prevención de COVID en un sistema penitenciario. Y nos valió que el 5 de marzo del 2020 la ONU lo asumiera como propio y lo tomara de modelo para todos los sistemas penitenciarios del mundo. ¿Qué pasó en este caso? ¿Ustedes tuvieron la forma de, no permitieron visitas, o qué fue lo que pasó? ¿Se aislaron todos? Dentro del protocolo, siguiendo un modelo de la Mesa de Salud de los estados y del país, evaluábamos los avances y empezamos primero concientizando a la población, porque hubo un embate fuerte contra reclusorios. Para ellos. Nos acusaban como que si ahí hubiera nacido el COVID. Claro, claro. Y no se daban cuenta que en cautiverio somos más vulnerables que las personas en libertad. Sí, ¿cuánta gente está en una sola hicimos celda? un trabajo educativo, preventivo. Logramos, por ejemplo, fabricar en nuestros propios talleres de costura cubrebocas suficientes. Tenemos más o menos 13,500 personas. Qué barbaridad. Privadas de libertad, no es fácil. Diseñamos en nuestros talleres lavabos portátiles, repartimos en todos los puntos, pero sí, efectivamente, como lo señala maestra, hubo un momento que ante la complejidad y el crecimiento y mortalidad del COVID,
tuvimos que restringir la visita. Claro. Nosotros fuimos los primeros que asumimos con riesgos de un motín. Es que la ansiedad que genera el no ver a tus personas, a tu familia, nos no preparamos, saber de ellos. Maestra, dentro de nuestro protocolo diseñamos tareas lúdicas inclusive, asesoría psicológica para los internos y las internas por ese aislamiento de su familia, pero aparte, diseñamos un programa de videoconferencias donde en el inicio de la pandemia, en el 2020, teníamos 5 o 6 mil videoconferencias al mes. Qué barbaridad, pues son muchísimas. Claro, y nunca rompieron el contacto, al menos visual y auditivo, con su familia. Eso y llegamos a tener tanto resultado positivo y el respeto de la población penitenciaria que ellos mismos establecieron sus reglas de no haber tránsito libre al interior, que antes era común. Ellos respetaron las necesidades de la pandemia y se aislaron en sus dormitorios, en sus áreas de trabajo, y ellos mismos cuando ingresaban, inclusive nuestro personal, nos proporcionaban gel antibacterial, no permitían la entrada sin cubrebocas, teníamos lavabos por todos, teníamos túneles sanitizadores, fuimos los primeros en el país. Sí, claro. Son muchos primeros, no crea que vengo a presumir, pero es la verdad, maestra. Fuimos los primeros con túneles sanitizantes, cuando acá los políticos estaban viendo si eran caros, si eran costosos, si eran eficaces. Y nomás nos compraron los 2 primeros porque los demás los diseñaron los propios internos. Mire. A veces la sociedad ignoramos y el Estado que las personas que están en una prisión no solamente tienen que ser perversos ni malos. Tenemos académicos, tenemos médicos, tenemos ingenieros. Claro. Han hecho desarrollos científicos. Yo, por ejemplo, mantenimiento de calderas, lo hacen internos y les pagamos. Mire. Muchas tareas que requieren mano de obra especializada. Tiene una ciudad allí. Es una ciudad. No, tenemos más que muchos pueblos. Claro. Tenemos más habitantes en un reclusorio preventivo que en Zapotlanejo. Claro. Pero nosotros sí entendimos. Nosotros sí teníamos una política definida de qué era lo que nos obligaba la ley, a dónde queríamos transitar, y diseñamos ese protocolo de prevención de COVID y fuimos el primero a levantar bandera blanca. Cuando afuera todavía se estaban muriendo, en reclusorios estábamos limpios totalmente de COVID. Sí, me acuerdo. Pero pagamos el precio. Tuvimos la pérdida de 9 compañeros en esa etapa y de aproximadamente 8 internos. Y luego me imagino que al término de la pandemia también se incrementó en algo la población con toda la violencia que se desató, con toda esta situación personal, porque si lo vimos en los juzgados familiares sobre todo, ¿no? Violencia intrafamiliar y otras cuestiones que seguramente impactaron. Son de los accesorios que tiene cualquier pandemia, que limita el libre tránsito y que restringe las actividades laborales y financieras. Tiene consecuencias que la gente, al verse descapitalizada o incapaz de proveer lo esencial, como son alimentos, y no lo estoy aprobando, pero se justificaba, se entendía por qué alguna persona se robó un paquete de pan. Claro. Y esto sí incrementaba. Afortunadamente nosotros tuvimos el respaldo de muchas instituciones. Yo estoy a punto de firmar un convenio con el Banco Diocesano de Alimentos. Tengo convenios con el señor, por firmar, perdón, ya platicados con el señor Javier Zaragoza, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, para accesar a precios bajos y alimentar realmente como personas a las privadas de su libertad. Y hemos tenido mucho apoyo. Yo la verdad reconozco y soy el primero en agradecer y decirles, sí es cierto, es un modelo exitoso mundialmente, pero es un modelo que no fue producto únicamente del equipo de reinserción. Reinserción Jalisco es exitosa porque la sociedad está asumiendo un rol protagónico. Nos están reivindicando. Tenemos fundaciones y tenemos apoyos como, por ejemplo, Marisa Lazo, que cada mes nos dona una cantidad importante de pasteles y de panes. Tenemos empresarias como Carolina Vázquez de Ragazza, que desarrolló un taller de alta costura al interior del reclusorio femenil, que les paga muy bien a las internas, que las contrata cuando salen libre, y esas son las mujeres benefactoras, sobre todo las mujeres han rescatado a las mujeres. Yo tengo una gratitud enorme con Joana Santillán, con Maye Villa, con Michelle Grisha de Frangier, con Ángel Orozco, con la empresa Takasami,
con muchas mujeres empresarias que fueron al rescate de las mujeres. Televisa para mí ha sido un gran apoyo artístico. Sí. Tenemos un certamen de belleza para las mujeres en noviembre. Recuerdo que les da bastante dignidad. Que fue de glamour, que fue de glamour, pero hubo una sorpresa para nuestros invitados. La cultura que mostraron las participantes, a pesar de estar en un reclusorio, consecuencia de ese certamen, porque cada interna diseñó en su vestido la foto de la mujer que más admiraban. Y una interna dibujó a Lorena Ochoa. Qué bien. Lorena Ochoa hace 8 días fue al reclusorio femenil a agradecerle y a comprometerse a que su fundación, que fomenta y financia la educación, va a invertir en la rehabilitación del área educativa de las mujeres. Qué bonito. Esto es algo hermoso de Lorena Ochoa. Pero que se han ganado las propias mujeres. No, y que bueno, todo esto también se debe a quien lo encabeza, y qué bueno que... Pues somos el puente, a nosotros nos mandaron para eso, no para que desarrolláramos todos nosotros, es imposible, ningún ser humano lo puede. Pero tiene que proporcionar los medios y una visión, que eso es muy importante. Si no tuvieran esa visión y esa intención de lograr realmente estos resultados, pues... Licenciado, estoy viendo el tiempo y se nos fue, me da mucha pena. Pero espero que haya sido positivo, maestra Yo creo que podemos tener muchísimas pláticas más, y esta es su casa. Puede venir a compartirnos todo lo que tenga como novedades. Aquí estamos deseosos de poder compartir con todo el público todo lo que se da aquí. Vamos a darnos a la tarea de compartir con su auditorio. De veras hay temas interesantes, no solo como esto, hay muchas cosas en un sistema Estábamos penitenciario. Viendo el tema de antitabaco, bueno, pues hay muchas cosas. Muchas cosas, pero de verdad les agradezco la posibilidad de transmitir, de compartir, de reflexionar con quien nos ve, quien nos escucha, que se den cuenta, que sepan que todos los humanos merecemos una segunda oportunidad y que el gobierno por sí solo no va a cambiar la calidad de vida. Hay que hacer nuestra parte. Muy bien, pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, muy agradecidos por aceptar la invitación a venir aquí con nosotros, y pues a todos ustedes muchas gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan buen día.